están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Diálogo Abierto. En esta oportunidad con Ricardo Alba, nuestro productor de todos los sábados. ¿Cómo estás, ¿Cómo Perla? estás, Ricardo? Buen día, perfecto, con mucho ánimo este sábado. Así es, estamos en simultáneo, recuérdelo también por Radio Nacional 103.9. Y estamos terminando una semana que ha sido muy intensa en el tema de lo que significa esta pandemia, pero sobre todo, Perla, enfrentarlo desde el punto de vista sanitario con el tema del oxígeno y también con las novedades sobre las clínicas. Correcto, han existido diversas denuncias de todo tipo en realidad, ¿no? Que dan cuenta de cierto aprovechamiento, por no decir total aprovechamiento, de parte de algunas clínicas que están cobrando por el procesamiento de la prueba, que en realidad es algo gratuito porque lo realiza el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, se han registrado cobros elevados por entre 500 o 400 soles dependiendo cada clínica. Claro, el tema está, y es lo que decía un poco la autoridad de su salud, que es la encargada de controlar y de verificar esto, Ricardo, que en los vouchers que están entregando en las clínicas no dice como tal procesamiento de prueba, sino está, digamos, ubicado en distintos conceptos. Entonces, he ahí el asunto para aplicar las sanciones, que es lo que correspondería de acuerdo a lo que ha dicho el propio ministro de Salud. Claro, anoche incluso hubo un pronunciamiento de parte de un importante grupo de clínicas indicando que si bien se han producido algunos errores o fallas, dentro de los cobros se van a hacer unas devoluciones a quienes se han visto afectados, aunque no se ha precisado específicamente de qué manera se va a desarrollar esta devolución. Sí señalan que no han sido en total la cifra inicial que se había entregado sobre muestras, sino aparentemente un número menor. Pero vamos a hablar sobre ese tema en los próximos minutos. Correcto, más aún cuando la Contraloría General de la República ha sido la institución que ha, digamos, puesto la lupa sobre este tema, señalando que 18 clínicas privadas cobraron por este servicio, pero 9 no respondieron, ¿no es cierto?, sobre las indagaciones que está realizando la Contraloría, mientras que 6 de ellas enviaron sus precios, los cuales, como le acabo de mencionar, oscilaban entre 422 y 576 soles por una prueba que es gratuita, porque es de parte del Estado. Y desde el Instituto Nacional de Salud, que es el órgano encargado justamente de ver las pruebas, se ha informado que estas pruebas moleculares son totalmente gratuitas. Y ya estamos en contacto justamente, Perla, con nuestro primer invitado, que es el subjefe del INS, el doctor Víctor Suárez Moreno, para conversar con él. Doctor Suárez, buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto en simultáneo por Radio Nacional. Buenos días, gracias por la invitación a su programa. Mucho gusto. Yo quisiera comenzar, doctor, ¿por cuántas pruebas tienen ustedes por procesar? Pruebas que hayan sido enviadas por clínicas privadas. ¿Cuántas han procesado ya y cuántas se encuentran en ese camino? Sí, bueno, primero comentarte de que lamentamos que se haya podido suscitar esta situación en la que se puede haber generado algún tipo de lucro a partir de una actividad que realiza el Estado, ¿no? Un servicio que brindamos de forma gratuita como un derecho a la salud que tiene la población, ¿no? Como ya lo menciona el informe de la Contraloría, aproximadamente el 20% de las muestras que llegan regularmente al INS provienen de las clínicas privadas. Esto puede variar de repente un poco en el tiempo o en los días, pero es más o menos el promedio de las muestras que han estado llegando, ¿no? Nosotros procesamos como país cerca de 2.800 muestras diarias, de las cuales más o menos 1.800 son las que procesamos diariamente en el INS y de las cuales más o menos el 20% son las que proceden de las clínicas privadas. Pero cabe mencionar también que nuestro instituto es un centro de investigación y es responsable de la red de laboratorios de salud pública y se ha dedicado plenamente al trabajo de dar este servicio de diagnóstico para las pruebas moleculares, tanto así que nuestros equipos están trabajando 24 horas y 7 días a la semana para poder brindar este servicio a la población y contribuir al control de la epidemia. Doctor Moreno, buenos días. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando una clínica justamente entrega una prueba para que sea diagnosticada por parte del INS y si se están desarrollando también de manera paralela este tipo de pruebas en laboratorios particulares? Sí, el procedimiento es similar tanto para públicos como para privados. Dado las características de la pandemia, el servicio no distingue por el origen de las muestras, porque todos los ciudadanos tienen que poder acceder a este tipo de pruebas. Entonces, las muestras son obtenidas
básicamente a través de dos mecanismos. Uno, a través de el paciente que acude a un establecimiento de salud público o privado, donde se le toma la prueba de acuerdo a las características de la enfermedad, sea una prueba rápida o una prueba molecular, o a través de visitas domiciliarias que se realizan cuando los pacientes llaman al 113 u otro de los teléfonos que tienen también todas las direcciones regionales de salud. Y una brigada o equipo de respuesta rápida, como se le conoce, acude al domicilio, evalúa al paciente, a los contactos y le toma estas pruebas rápidas o pruebas moleculares. Cualquiera de estas posibilidades, sea a través de un servicio de salud público o privado o a través de la visita domiciliaria, estas muestras son trasladadas al Instituto Nacional de Salud, nuestra sede que tenemos en Chorrillos. Ahí estas muestras entran a nuestros laboratorios para lo que es los procedimientos de biología molecular y entran a su procesamiento, a nuestros equipos de extracción, de amplificación, y finalmente emitimos un resultado que es colgado en la página web del INS para que los usuarios puedan entrar a través de esta página y poder descargar sus resultados. Y en ningún momento hay un proceso hay una etapa de pago o de alguna tarifa que se tenga que pagar para este servicio, sea público o sea privada la procedencia de la muestra, ¿no? Claro. Ese es el procedimiento regular que seguimos con todas las muestras que vienen hacia el INS y que se están investigando, ¿no? Todos los resultados entonces están colocados en esta página web, doctor Suárez, independientemente de si han sido enviadas las muestras por clínicas privadas. Así es, porque eso contribuye a generar la información necesaria para conocer la evolución de la epidemia. Nosotros necesitamos conocer cuántos casos nuevos hay a nivel nacional, y independiente, como digo, de la procedencia de la muestra, para elaborar lo que es la curva de la epidemia. Y con el seguimiento de esta curva de la epidemia podemos saber si la enfermedad, si la epidemia se está controlando o se está descarrilando, por decirlo, y por eso es importante esta información. Y mencionar también, parte de la pregunta anterior era si habían otros laboratorios privados autorizados. El INS, entre una de sus funciones, aparte de la investigación, es ser el laboratorio de referencia nacional, también puede en estos momentos evaluar y por tanto permitir que algunos laboratorios privados también realicen pruebas moleculares y por tanto puedan emitir sus propios resultados de las pruebas moleculares. Pero en ninguno de los dos casos, sea el laboratorio la clínica que solo toma la muestra o el laboratorio privado que procesa sus propias pruebas moleculares, en ninguno de los dos casos nosotros le entregamos pruebas moleculares para esto, ¿no? O sea, son costos que ellos asumen de acuerdo a el procedimiento que ellos realizan, ¿no? Ahora, doctor, el grupo AUNA, que integra justamente un buen número de clínicas, que son justamente las que enviaron muestras al INS, señala que habrían algunos errores en cuanto al número de muestras que habría desarrollado el INS. Y que en ese sentido quería preguntarles si ustedes ya entregaron todo ese total de información tanto a la Contraloría como también a su salud para que desarrolle las indagaciones respectivas. Sí, totalmente. Nosotros hemos hecho llegar toda la información tanto a su salud como a Contraloría a través de nuestro órgano de control institucional. Toda la información disponible sobre las pruebas moleculares que se han procesado y que procedan específicamente de las clínicas privadas. Y vamos a continuar entregando información. La próxima semana el Congreso, las comisiones del Congreso también nos han citado para poder informarles con respecto a esta situación y estamos llenos a poder entregar toda la información necesaria para que se continúen las investigaciones que correspondan, ¿no? ¿Es posible que un resultado que haya sido tomado por un laboratorio privado o por una clínica privada no aparezca en este portal, este portal abierto para consulta de resultados? Por cierto, es www.ins.gov.p. ¿Es posible que eso suceda? Bueno, nosotros, las pruebas que nosotros realizamos, las pruebas moleculares que nosotros realizamos, todas son subidas automáticamente a nuestro portal del INS, el que has mencionado, y las clínicas privadas o los laboratorios privados que han sido autorizados para poder procesar sus propias pruebas moleculares, también tienen el compromiso de subir todos sus resultados a este sistema, ¿no? A este sistema de información, ¿no? Como informamos, es necesario contar con toda la información posible para poder tener una buena visión de lo que es el comportamiento de la epidemia en este momento, ¿no? Doctor Suárez, ¿y existe la posibilidad de cuantificar, digamos, este procesamiento de prueba?
si habría que ponerle un costo, ¿cuál sería este? La prueba molecular, puede variar un poco su costo, ¿no? Hay muchas tecnologías disponibles en este momento para realizar las pruebas moleculares. Hay desde métodos muy sofisticados o muy automatizados que nos permiten manejar grandes volúmenes de muestra. Hay otros sistemas semiautomatizados que de repente no podemos manejar tanto volumen de muestra, pero se adecúan más de repente a la infraestructura y equipamiento que tenemos en el país. Y hay otros equipos que son más pequeños, pero nos dan un resultado muy rápido, en un par de horas de repente del resultado, pero que manejan pequeños volúmenes de muestras y que pueden ser más adecuados para establecimientos de salud más pequeños, ¿no? Entonces hay muchas tecnologías disponibles y eso hace que el precio varíe bastante. Pero digamos que a grosso modo, lo que es el insumo directo, el kit de la prueba molecular en sí, excluyendo todos los otros gastos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, puede estar en un costo alrededor de entre 200 a 300 soles aproximadamente, ¿no? Descontando, como te digo, todos los otros costos adicionales que pueda tener, ¿no? Solo considerando el costo del kit, propiamente de la prueba molecular. O sea, estamos hablando más o menos de 7 millones de soles que se gastó el Ministerio de Salud en justamente diagnosticar estas pruebas que fueron enviadas por clínicas particulares. Sí, o sea, la inversión del Estado ha sido importante para poder asegurar que la población tenga acceso a estas pruebas moleculares y a las pruebas rápidas. Como ustedes han escuchado, durante toda la epidemia, una parte importante de las acciones de control de la pandemia es realizarle la mayor cantidad de pruebas de laboratorio posibles para poder diagnosticar a los casos y ver la epidemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el país, el Estado ha invertido un montos significativos a través del Ministerio de Economía, de partidas que ha asignado, para poder contar con ambos tipos de pruebas, tanto las pruebas rápidas como las pruebas moleculares, ¿no? Claro, entonces no se entiende, ¿no? Si el Estado ha hecho tremenda inversión y son ustedes los que en su mayoría procesan estas pruebas, ¿por qué las clínicas hacen un cobro que no es debido? De allí que nace la investigación de la Contraloría General de la República. Sí, totalmente. O sea, es muy pertinente que se haya realizado esta investigación y que permita identificar algunos posibles usos no adecuados de estos bienes del Estado que, como digo, son gratuitos para ellos. Pero por otra parte creo que es positivo los comunicados que están emitiendo algunas clínicas en donde muestran que están haciendo sus propias investigaciones y tratando de transparentar lo que ellos mismos están cobrando y lo que están haciendo, ¿no? Entonces, y corrigiendo los errores que se puedan haber cometido. Yo creo que eso es positivo en el sentido de que comprendemos que esta situación nos afecta a todos los peruanos y que es necesario la solidaridad y la integridad en las acciones que realizamos todos, tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Todos estamos comprometidos con la lucha con la epidemia y no podemos incurrir de repente en algunas acciones que no son las más adecuadas, ¿no? Por eso las acciones de control son tan importantes y siempre el gobierno ha insistido en el control concurrente para que estemos siempre alertas de cualquier desviación que se pueda estar cometiendo durante el curso de las acciones que venimos realizando todo el Estado, ¿no? Ahora, estos errores que han sido detectados por las propias clínicas y que lo anunciaron anoche a través justamente de un comunicado, ¿cuál va a ser el proceso de devolución? ¿Eso lo establecerían ustedes, las propias clínicas o su salud, doctor Suárez? No, las propias clínicas son las que deben evaluar cómo van a hacer estas devoluciones y su salud debería supervisar en todo caso cómo se realiza este procedimiento. Como le mencionaba al inicio, el INS, el Instituto Nacional de Salud, es una entidad técnica que es dedicada a la investigación y a conducir la red de laboratorios y a la producción de bienes estratégicos y que recientemente, hace más o menos 2 semanas, ha salido un decreto legislativo, el 1504, que fortalece al INS y le da nuevas capacidades en este contexto, ¿no? de ejercer rectoría sobre la investigación en el sector salud, así como fortalecer acciones de la vigilancia epidemiológica a través de la integración del Centro de Control de Enfermedades y otras acciones más, como por ejemplo la producción de bienes estratégicos que podrían ser muy útiles en situaciones como esta, que es la de una epidemia, y que esta no es la primera epidemia que enfrenta el país. Claro, es la más grande que hemos enfrentado, pero también siempre hemos enfrentado epidemias como el dengue, la zika, el chikungunya, y siempre la vigilancia epidemiológica y el INS han estado de la mano en participando en esto, ¿no? Entonces, este decreto legislativo que le menciono ha sido muy importante para el país porque fortalece las acciones del INS y que van a ser muy útiles para futuras acciones de control que se tengan que realizar de estas epidemias o enfermedades que tiene el país.
¿Ustedes como institución son la encargada de acreditar qué laboratorios pueden realizar la detección molecular del virus? Sí, así es. ¿Y qué toman en Nosotros, cuenta, cuáles son los criterios para determinar que un laboratorio puede cumplir esta tarea? sí, hay un procedimiento que se realiza mediante el cual evaluamos si los laboratorios están en condiciones de poder realizar las pruebas moleculares. El tema es que estas pruebas moleculares requieren de ciertas tecnologías que requieren a su vez infraestructura, equipamiento, recursos humanos entrenados, insumos para estos y además adecuadas condiciones de bioseguridad que eviten que estas muestras biológicas que contienen virus puedan transmitirse y causar enfermedades a las mismas personas que están trabajando en el laboratorio. Entonces hay una lista de verificación que se aplica con los laboratorios, verificando todos estos ítems que les menciono. Luego de una visita se verifica esto y cuando han superado todas estas observaciones o lista de verificación, se les envía lo que se conoce como un panel de muestras, ¿no? Le enviamos un grupo de muestras para evaluar su calidad diagnóstica, ¿Y ¿no? Ellos nos remiten cuántos laboratorios han acreditado ustedes hasta el momento? Tenemos en este momento 12 laboratorios de públicos de las regiones, de las direcciones regionales de salud públicos, y tenemos 6 laboratorios privados, todos ellos en Lima, que también han sido aprobados, que han pasado satisfactoriamente esta evaluación y que se encuentran listos y disponibles para procesar muestras moleculares, ¿no? Es así que en el interior del país tenemos laboratorios en Loreto, en Jaén, en Tumbes, en Piura, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Tacna. Todos ellos han hecho grandes esfuerzos, sus direcciones regionales de salud, para poder implementar sus laboratorios y tener estas pruebas moleculares para su población. Le consulto esto porque según esta investigación de la Contraloría, que terminó en mayo, también se ha determinado que 3 laboratorios que han sido acreditados por ustedes, por el INS, no contaban con todos los requisitos establecidos. Y dentro de las falencias que encontró la Contraloría es que el personal, por ejemplo, carecía de capacitación para realizar estas pruebas, este manejo de muestras biológicas para la detección del virus, lo que podía afectar la salud del personal y también de la propia persona que se somete a la prueba. Sí, el proceso de evaluación de los laboratorios es un proceso continuo. Hay un punto de inicio, un punto de corte en donde decimos, en este momento el laboratorio está listo para empezar a trabajar. Pero eso no significa que a partir de ahí abandonemos a los laboratorios tanto públicos como privados, sino que tenemos que continuar las acciones de supervisión. Nosotros tenemos programadas las supervisiones tanto a laboratorios públicos y privados para verificar que las condiciones que inicialmente cumplieron se mantengan durante todo este tiempo. Claro, pero estos laboratorios siguen trabajando, aún con esta observación de la Contraloría. Siguen realizando pruebas, siguen prestando sus servicios para empresas y clínicas, porque tienen convenios incluso. Sí, precisamente hemos realizado una supervisión este fin de semana y estamos concluyendo los resultados estos días. Este lunes o martes vamos a tener los resultados de esta nueva supervisión y evaluación que hemos hecho de estos 6 laboratorios para ver si mantienen las condiciones con las que inicialmente fueron autorizados para realizar pruebas moleculares. Y de acuerdo a eso se procederá en mantener la autorización para seguir realizando pruebas moleculares, o se les dirá: suspendan esto, por favor, levanten las observaciones nuevamente hasta que puedan tener las condiciones adecuadas que aseguren la calidad del resultado y también la bioseguridad al interior del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿puede generar, digamos, algún resultado distinto al que se han emitido? Es decir, estamos abriendo la posibilidad que estos laboratorios que tienen observaciones no cumplan con los estándares y probablemente pudieran haber incluso errores en los diagnósticos, doctor. Esperamos que no. Vamos a evaluar cada uno de los ítems que han sido observados para ver en qué manera puede afectar. Yo entiendo que en su mayoría son aspectos relacionados con la bioseguridad, la adecuada conservación de las muestras y otros aspectos puntuales que tenemos que evaluar con cuidado. Entonces, Nosotros evaluamos sí. Nosotros evaluamos la confiabilidad de los resultados a través de un panel de sueros que nos garantiza la calidad también del diagnóstico que pueda estar haciendo el laboratorio. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo se le dio autorización a una empresa que luego no está cumpliendo con esos mínimos criterios de calidad?
No, en el momento que se hizo la evaluación, se aplicó una lista de verificación, como les menciono, ¿no? Incluso se hizo una visita presencial para conocer las condiciones, se les hicieron observaciones y estas luego fueron levantadas satisfactoriamente. Pero esto, como le digo, es un punto en el tiempo, en el momento en que se inicia el proceso de evaluación, ¿no? Y todas ellas cumplían las condiciones en el momento que fueron autorizadas. Y como repito, obviamente este es un proceso continuo en el cual tenemos que verificar que las condiciones con las que fueron autorizadas se han mantenido y no se han deteriorado, ¿no? De manera que aseguremos el servicio que se está brindando a la población. Una pregunta final, doctor, una precisión. Quisiera saber si el INS ve solo el tema de los resultados de las pruebas moleculares o también están viendo el tema de las vacunas, respecto sobre todo a lo que aparece hoy en varios diarios, que ya están empezando a hacerse pruebas en varios países de la vacuna denominada AstraZeneca. Sí, como mencionamos, el Instituto Nacional de Salud es una institución dedicada a la investigación, de tal manera que estamos haciendo un monitoreo cercano a todas las investigaciones que se están realizando en el mundo sobre las vacunas y estamos atentos a posibles invitaciones a que pudiera el país participar en alguno de estos ensayos clínicos donde se están probando las vacunas. Porque sería ideal que si hay alguno de estos estudios, ensayos clínicos, se pueda también evaluar en el país de manera que verifiquemos que estas vacunas también son efectivas en nuestra población. Entonces, esos avances son muy importantes y estamos haciendo una vigilancia activa de la literatura para identificar cualquier novedad que haya tanto en vacunas como en nuevos tratamientos, nuevas opciones terapéuticas que haya para el manejo de esta enfermedad, ¿no? Bien, bien, doctor Víctor Suárez Moreno, subjefe del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y absolvernos algunas dudas. Vamos a esperar con impaciencia este informe sobre estos laboratorios. Está listo el lunes. El lunes dijo, ¿no? ¿El lunes lo van a presentar? Sí, le haremos llegar a cada clínica los resultados de la evaluación de la nueva supervisión que se han estado realizando este fin de semana. Sí, doctor, porque hay que constatar que laboratorios efectivamente cumplen o no cumplen con los protocolos, sobre todo por la fiabilidad del resultado de cada paciente. No voy a hacer que digan que es negativo con test positivo y que digan que es positivo con test negativo. Eso es lo peligroso. Muchas gracias, doctor Suárez. Asegurar la calidad de los resultados. Muchas gracias. Gracias por estar en Diálogo Abierto. Así es, vamos ahora a ver también este tema desde otro ángulo, desde la Defensoría del Pueblo, que ya está desarrollando justamente acciones efectivas respecto al tema de las clínicas y también del oxígeno. Y hablamos de inmediato con la doctora Alicia Abanto, que es la adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Doctora Abanto, buenos días, bienvenida a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Perla, Ricardo. Es un gusto hablar con ustedes. Cuéntanos, por favor, cuáles son las medidas que está tomando la Defensoría a la luz de las denuncias sobre estos cobros indebidos de parte de algunas clínicas y laboratorios. Efectivamente, una vez conocidos los resultados de la investigación de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo ya le hizo un requerimiento formal de información a su salud, porque su salud es la entidad encargada de fiscalizar a las clínicas privadas y por tanto debe rendir cuentas sobre el resultado de sus fiscalizaciones. Además, quisiera resaltar lo siguiente, que el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, durante su gestión ha reiterado de que las empresas privadas tienen que respetar los derechos humanos. Y en ese marco, la Defensoría del Pueblo considera que es bastante preocupante y además constituye la punta del iceberg de una investigación más amplia que se debe realizar al desempeño de las clínicas privadas durante la pandemia. Tenemos que tener en cuenta que el estudio que ha desarrollado la Contraloría se centra en un conjunto de pruebas, ¿no? Que son alrededor de 19.746 pruebas moleculares que se han realizado en un contexto además donde se tiene que profundizar la investigación sobre, por ejemplo, el resultado que dieron estas pruebas para saber si desde el sector privado se están aplicando las pruebas con un criterio de acuerdo a lo establecido por las normas y además de acuerdo a la forma en la que también se está posibilitando que el resto de la población acceda a las pruebas moleculares. Un segundo aspecto que quisiera resaltar es que se tiene que investigar si se han producido cobros indebidos o si se ha producido un beneficio indebido de parte de las clínicas privadas
y en esos casos, desde luego, tendría que haber la determinación de las responsabilidades a cada una de las clínicas y se tendría que devolver los montos a las personas afectadas si es que hubiera habido cobros indebidos. En todos los casos, la afectación a los usuarios tendría que ser reparada. Doctora, doctora Banto. Sí, dígame. Sí, nos copia. Sí, ese tema de los cobros indebidos, ya anoche han reconocido algunas clínicas que han cometido lo que ellos señalan como errores en el proceso de facturación. Y es que en realidad en las facturas, en las boletas, no aparece la denominación exactamente de pruebas. Aparecen, por ejemplo, kit de muestras, equipamiento de seguridad del personal, insumos, logística y hasta administración. ¿Cuál sería la metodología para devolverle a la gente la plata que le han cobrado de manera indebida? Bueno, eso lo tiene que determinar su salud y por otro lado, además de lo que le corresponde hacer a su salud, también le corresponde al gobierno, desde el Ministerio de Salud, evaluar qué medidas van a establecer para proteger a los ciudadanos frente a situaciones donde puede haber un abuso, una acción indebida de parte de las empresas con relación a aspectos que son esenciales, insumos que son esenciales, como por ejemplo la prueba molecular. Es un insumo esencial ahorita para la atención de la pandemia. Entonces, en otros países, por ejemplo, las pruebas moleculares se han hecho gratuitamente en general a la población. Entonces, aquí se tendrían que tomar medidas de protección para los usuarios para evitar que pueda haber situaciones donde, a raíz de las deficiencias que tiene el sistema público, ¿no?, las clínicas privadas se aprovechan de un contexto donde la gente recurre a los servicios privados porque hay deficiencias en el sistema público. Si fuera accesible las pruebas en el sistema público, la gente no tendría que estar pagando 500 soles, 600 soles, 400 soles en una clínica privada por una prueba que en otros lugares, en otros países se ha hecho gratis. Entonces, la cuestión es que sí tiene que determinarse también y evaluarse qué nuevas medidas de protección se requieren para este tipo de insumos. Como por ejemplo se ha tenido que tomar medidas en materia de la disponibilidad y la intervención del Estado para evitar que el oxígeno siga subiendo de precio. Estamos viendo que dentro del mercado el Estado tiene que intervenir en el mercado para proteger los derechos de las personas. Ahora, señora Banto, respecto del tema de los precios en las clínicas por estas pruebas, llama la atención un poco el comportamiento que ha tenido su salud, que es justamente la entidad encargada de vigilar, de controlar que esto no suceda. La Contraloría inició una investigación que terminó el 26 de mayo y solicitó la participación de su salud, es decir, respuestas de qué era lo que estaba pasando. En todo caso, si es que ellos tenían alguna investigación en curso sobre el tema de los cobros, presuntos cobros indebidos. Y sin embargo, la Contraloría no contestó, su salud no contestó, no envió una respuesta a la Contraloría. ¿Cómo observan ustedes desde la Defensoría este hecho? Sí. En un contexto de pandemia es muy importante que tanto las empresas privadas como las instituciones públicas se distingan por la transparencia, por brindar la información y por colaborar con las investigaciones. Entonces, en verdad lamentamos que, por ejemplo, a la investigación de la Contraloría hayan habido omisiones porque su salud no le respondió, no colaboró, y por eso la Defensoría del Pueblo le está pidiendo también una explicación y está pidiendo que su salud haga también una rendición de cuentas públicas de por qué no colabora con esa investigación. Y también llamamos la atención de que hubieron 9 clínicas privadas que tampoco dieron la información, no transparentaron los precios que le habían cobrado a los usuarios, y eso no puede quedar así. Su salud tiene que más bien hacer que todas las clínicas transparenten los precios que han cobrado. Y además, fuera de esta investigación, la Defensoría del Pueblo lo que está pidiendo es que se establezca una plataforma de información donde se exhiban todos los precios que cobran las clínicas por sus servicios y por los insumos que utilizan en esos servicios, de tal manera que las personas puedan tener
antes de ir a la clínica puedan saber qué clínica le ofrece el mejor precio por un servicio y puedan incluso los usuarios comparar los precios entre las clínicas, porque actualmente en el contexto de la desesperación que sufre la gente por el aumento de los contagios, la gente va a una clínica y se expone al precio que encuentre, y a veces por la desesperación la gente termina pagando más de lo que debería. Entonces, para proteger a los usuarios, la Defensoría del Pueblo también está pidiendo que se cree una plataforma de información donde haya información de los precios de los servicios de las clínicas privadas. Y además, por ejemplo, también hemos pedido que se implementen las plataformas de información para el oxígeno, porque también la población debería de saber, con facilidad deberían tener la información sobre dónde adquirir el oxígeno, a qué precios está el oxígeno, y poder contrarrestar toda esta situación que hemos estado observando durante las últimas semanas. Doctora Abanto, sin embargo, en medio de todo este tema, tanto del oxígeno como también de las pruebas de las clínicas, aparece un nuevo actor, que se trata de los laboratorios. Nos acaban de informar desde el INS, Instituto Nacional de Salud, que hay 6 laboratorios que están siendo observados porque podrían presentar algún problema o alguna deficiencia, no solo en los equipamientos, sino incluso hasta en su personal. De acuerdo, informa hoy un diario. En ese aspecto, ¿cómo garantizar también que el ciudadano, que la persona que necesita justamente una evaluación, tenga pues toda la seguridad del caso para saber el resultado? Sí, desde luego, me parece muy valioso que el representante del Instituto Nacional de Salud haya expresado cuáles son las medidas correctivas que están haciendo, y creo que eso, en este contexto es muy importante que las instituciones, para empezar, tengan una práctica cotidiana de rendición de cuentas, de información a la población sobre los resultados de sus acciones. Y en este caso de los laboratorios, por ejemplo, nosotros esperamos de que el Instituto Nacional de Salud reporte periódicamente cuál es la situación de los laboratorios. Es decir, creo que hay que evitar que sea una cuestión de una supervisión y luego el olvido, sino tiene que haber, en este caso, sobre todo de la calidad de los diagnósticos tiene que estar garantizada, y eso implicaría que las autoridades supervisoras, el INS y también su salud, deberían de realizar reportes periódicos sobre los resultados de sus fiscalizaciones. De esa manera se garantizará que hay una periodicidad en estas supervisiones y también hay una rendición de cuentas y una transparencia frente a la población sobre los resultados, que den mayor seguridad y mayor garantía a la población de que lo que les están informando, si es positivo o es negativo, está garantizado de que es cierto, ¿no? Claro, y más aún cuando algunos de estos laboratorios tienen convenios con las clínicas. Entonces ellos realizan un cobro aproximado de 900 soles, 980 soles por la prueba molecular, en coordinación con distintas clínicas de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la Defensoría respecto de estos cobros que también solicitan las clínicas cuando uno va a ingresar a un paciente COVID? Cobros millonarios, lo que se conoce como garantía, ¿no? 25.000, 30.000, 50.000, 70.000 soles en algunos casos, en algunas clínicas. Y si uno no presenta, digamos, la carta del seguro confirmando este monto, o si uno no adjudica una tarjeta de crédito o no presenta el dinero como tal, simplemente al paciente no se le recibe. Hay ya algunas voces desde el Congreso de la República que dicen que plantean este proyecto de ley para homogenizar los precios, los que se manejan en el sector público, hacia lo que se está manejando ahora de manera exorbitante en el sector privado. Y claro, si damos una miradita al extranjero, vemos que en algunos países incluso el Ministerio de Salud ha tomado control, digamos, por decirlo de alguna manera, de las clínicas privadas mientras haya durado el estado de emergencia en cada país. ¿Por qué eso no se aplica todavía en el Perú, teniendo tanta necesidad de asistencia médica? Yo creo que es importante trabajar en 3 niveles. Primero, y además la Defensoría del Pueblo ya lo está proponiendo desde hace varias semanas. En primer lugar, se necesita tener certeza sobre los precios. Y ahí lamentamos, por ejemplo, de que no tenemos estas plataformas que informen en tiempo real sobre los precios de los servicios médicos de las clínicas privadas y no permita evaluar cuál es la tendencia del incremento de los precios semana a semana. Pero tenemos que trabajar en eso.
porque con la información se podría establecer, por ejemplo, qué parámetros se podrían o qué medidas se tendrían que establecer para evitar que haya una situación de perjuicio para los usuarios. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, hoy actualmente se está diciendo que tiene que haber importación y también, desde luego, se tendría que evaluar de qué manera se prioriza la producción del oxígeno medicinal frente al oxígeno industrial. Y en el caso, por ejemplo, de las clínicas privadas, es muy importante que su salud, que es el ente que ha sido creado para la fiscalización, ese ente tiene que ser fortalecido, tiene que tener una capacidad de propuesta y de previsión sobre la situación de los derechos de los usuarios frente a un incremento de precios, porque ciertamente en las últimas semanas ha sido evidente que ha habido un incremento de precios de los insumos vinculados a los tratamientos de salud. Por ejemplo, cuando hemos revisado el informe de Contraloría, se dice que por una mascarilla, en enero 95 se está cobrando en algunas clínicas 148 soles. Entonces, el hecho en verdad es que actualmente hay ciertos insumos médicos que se han encarecido significativamente y por tanto habría que determinar en qué casos el Estado tiene que tomar medidas excepcionales. Por ejemplo, en algunos otros países, como Colombia, se ha establecido una vigilancia de precios. En Chile se estableció que el Ministerio de Salud podía establecer precios topes a ciertos insumos. Y creo que hay que revisar las distintas medidas que se han tomado en otros países para proteger a los usuarios. No tenemos que caer en extremos de decir que tiene que haber un control de precios de todo, no, porque hay medidas que podrían ser también contraproducentes, pero en ciertos casos, como las pruebas moleculares, o como ha hecho España, que para el caso de las mascarillas también establecieron un precio tope, sí se tendría que evaluar en Perú nuevas medidas de protección para evitar que el incremento de precios coloque a las personas en una situación de indefensión, cada día expuestos además a quedar endeudados si tuvieran que recibir un tratamiento en una clínica privada. Doctora, ¿y cuánto va a ayudar la ley que aprobó el Congreso que sanciona la especulación y penaliza justamente el acaparamiento y esta suerte de encarecimiento de productos que se dan justamente, o que se vienen dando justamente durante estos más de 80 días de estado de emergencia? Claro, hay que considerar que se necesitan intervenciones sistemáticas en varios frentes. Y la Defensoría del Pueblo no solo ha planteado, en el año 2017 la responsabilidad penal, sino también este año ha planteado la necesidad de fortalecer las capacidades y las competencias de Indecopi para la sanción administrativa. Es decir, habría que intervenir en varios frentes. Por un lado, las responsabilidades penales, por otro lado, las responsabilidades administrativas y la capacidad de fiscalización de los entes con la función de proteger a los usuarios. Es decir, aquí es clave el rol de Indecopi, el rol de su salud y es clave que se puedan fortalecer mecanismos de protección a los consumidores con las medidas que ya he mencionado hace un rato, que pueden ser identificando qué productos, qué insumos tendrían que ser protegidos, así como se ha hecho, por ejemplo, con el listado de medicinas genéricas, que ahora están sujetas a un reporte o una vigilancia. En el caso de las pruebas serológicas tiene que haber una mayor vigilancia también. Y entonces, en el sector salud y en relación a la protección de los usuarios se tiene que evaluar semana a semana qué medidas nuevas tiene que haber, pero con previsión y con anticipación, porque en el caso del oxígeno, por ejemplo, ha habido una demora en las medidas correctivas. Durante todo mayo la Defensoría del Pueblo ha venido alertando, es más, en verdad desde fines de abril la Defensoría del Pueblo ya venía alertando el incremento de precios del oxígeno. Entonces, es importante que se tomen nuevas medidas por el gobierno y de que éstas se puedan implementar rápidamente. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hacer una pausa comercial a las 8:41 y regresamos, Ricardo. Así es, tanto por TV Perú como por Radio Nacional en Diálogo Abierto. Volvemos.
Bueno, ¿qué pasa en el Callao, Ricardo? Hoy, ¿Qué pasa casos en el Callao? gravísimos. Solo 16 denuncias de corrupción en abril por temas relacionados a la pandemia del COVID-19. Y que involucran, por supuesto, a autoridades municipales y regionales. Vamos a conversar sobre este escándalo que sacude al primer puerto con el procurador anticorrupción de la región Callao, Engie Herrera Yactayo. Buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto y a Nacional 103.9. Muy buenos días con todos. Primero agradecer la invitación y siempre nosotros como Procuraduría Anticorrupción del Callao y a cargo de representar en los temas de corrupción, un gusto de brindar toda la información que se requiere, ¿no? A efectos de transparentar el trabajo que venimos haciendo y transparentar también las acciones que venimos desplegando. ¿Cuáles son estas investigaciones y sobre qué puntos? Efectivamente, muchas gracias. Mire, quiero empezar indicando que desde el momento en que el Estado ha transferido justamente fondos tanto a los gobiernos municipales y a los gobiernos regionales para poder atender el tema de la pandemia, en la región del Callao, bueno, debemos decir que esto se ha incrementado significativamente. ¿Y por qué digo que se ha incrementado significativamente? Es que actualmente, y no solo en el mes de abril, los meses siguientes, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una actividad constante, tanto en la adquisición de bienes, de compras y servicios, contrataciones directas, donaciones, ¿no? Que por lo general no es usual. Y es evidente, ¿no? Porque estamos frente a un tema de pandemia y requiere justamente un tratamiento específico. Pero ¿qué vemos nosotros de manera concreta? Que justamente en estas contrataciones, estas irregularidades que hemos detectado, tienen que ver justamente con los fondos que el Estado transfiere. ¿Cuándo empieza todo el tema, prácticamente el manejo de la transferencia de fondos? Nos estamos refiriendo en el mes de abril. En el mes de abril. A partir del mes de abril nosotros empezamos a darnos cuenta justamente de esta actividad, ¿no? Que va enfocado de la mano con tres aspectos que son sumamente importantes que nosotros hemos detectado. El primer aspecto que hemos detectado, como he indicado ya, está referido justamente al tema de las transferencias de fondos, que por ejemplo es muy conocido ya en el tema de las canastas familiares. El Estado peruano, a través del gobierno central, ha distribuido alrededor de más de 200 millones. En el Callao tenemos a más de 7 distritos. Cada distrito, por ejemplo, ha tenido presupuesto para poder disponer en la compra de las canastas. Al igual también que el gobierno regional, en el caso, por ejemplo, de presupuesto para atender el tema del COVID a través de las direcciones, como es el área de salud. Doctor Herrera, ¿qué ocurre en el caso de las canastas? A ver, ¿hay sobrevaloración? ¿Se pone en tela de juicio la calidad de los productos? ¿Cuáles son las investigaciones y a qué están referidas sobre este tema que ha iniciado tanto su despacho como el Ministerio Público? Claro, nosotros hemos elevado al Ministerio Público alrededor de más de 5 denuncias en relación al tema de canastas. Y me voy a referir de manera concreta a lo siguiente. Nosotros hemos detectado, primero, con respecto a la urgencia, hemos detectado que muchos de los proveedores que han tenido la obligación o contratado de manera directa con los municipios, en la gran mayoría de ellos, pues no han cumplido, por ejemplo, en la fecha en que deberían haber entregado las canastas. Las canastas han sido entregadas hasta por después. Debo decir que en el Callao se han entregado canastas hasta pasado ya del mes de abril. Pasado el mes de abril, estamos hablando del mes de mayo, prácticamente se han seguido entregando canastas. Pero no solo eso, sino también irregularidades en la contratación. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones nos dice que si vamos a contratar de manera directa, tenemos necesariamente que verificar la idoneidad del proveedor. Lamentamos mucho que los funcionarios, en este caso servidores públicos, del gobierno, tanto del gobierno local como municipal, no hayan previsto estas características que son sumamente importantes, o sea, prever la urgencia. No puede ser una conducta urgente si las canastas se vienen entregando hasta muy por después, pero eso no queda todo. Tenemos también irregularidades con respecto al tema de los costos de los productos. Hemos advertido, por otra parte, que los productos que contienen la canasta familiar en algunos casos difieren mucho
de los productos que se encuentran en la calle, de lo que podemos adquirir usted, yo, mi persona, y que en algunos casos pues es alarmante, ¿no? Señora Herrera, yo le pediría que sea un poquito más específico. ¿En cuánto más están costeados estos productos que han sido incluidos en estas canastas para ser repartidas en distintos lugares del Callao? ¿Y en qué municipios también, no? Exacto. Por ejemplo, voy a citar, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial del Callao. El presupuesto ha sido alrededor de 1 millón de soles que se han entregado. Las canastas aproximadamente tenían un valor de 78.80, no llegaban exactamente a los 80 soles. Nosotros hemos encontrado que existe diferencia de costos en los productos reales. Por ejemplo, en el caso del atún, hemos advertido nosotros 2 tipos de atunes que se han entregado. Hemos advertido un perjuicio ya para el Estado de diferencia de costos que nosotros estamos llevando ante Fiscalía, un valor aproximadamente más de 70 soles. 70 soles solamente en tema de los atunes, ¿no? Y cuando hablo de diferencia de costos, me estoy refiriendo en que estos mismos productos que se han repartido y que contienen en esta canasta, por ejemplo, a comparar los precios del proveedor original o de otros productos que se venden, hemos encontrado esta diferencia de costos. Ese es un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta el atún? ¿Un atún 70 soles? No. ¿Cuánto cuesta? No. La diferencia de costos me estoy refiriendo, por ejemplo, si un atún te cuesta por ejemplo, en el atún que ha puesto la Municipalidad Provincial del Callao, el atún aproximadamente está 3.14, si no me equivoco, 3.14, ¿correcto? Y en la calle o en los mercados o directamente del proveedor, estos atunes, por ejemplo, costaban alrededor de 2.10, 2.20. Estamos hablando de una diferencia por lata de atún de alrededor de 80 céntimos, 80 a 90 céntimos. Pero esa cantidad lo tenemos que dividir por la cantidad de latas, multiplicar, para ser exacto, por la cantidad de latas que se han entregado en la municipalidad. ¿Y cuántos nosotros hemos advertido que se han entregado, por ejemplo, en el caso de los atunes, en la municipalidad? Se han entregado más de 12.843 latas, ¿correcto? Entonces, si multiplicamos esta suma, vamos a advertir que solamente en los atunes hay un sobrecosto de alrededor de más de 70.000 soles. Pero eso no es todo. Ahora, y eso quiero aprovechar a través del medio de comunicación, la Procuraduría ha instado, al igual que la Fiscalía, a que saque muestras justamente de los atunes porque ha habido cuestionamiento. Se refiere a la calidad del producto. Se refiere a la calidad de los atunes. Exacto, a la calidad de los atunes. Hemos solicitado que el Ministerio Público saque una muestra de los atunes. ¿Y cuál es el resultado al día de hoy? Efectivamente, ya se ha hecho público los atunes, por ejemplo, que se ha peritado a través de la Oficina de Peritaje de Criminalística del Ministerio Público de Lima, ha determinado que estos productos, primero, no son insalubres para el consumo humano. O sea, prácticamente... Pero no tienen registro sanitario, no tienen fecha de vencimientos, ¿dónde los han comprado? Así es. Justamente el detalle está que hemos tenido a la mano registros que nos han alcanzado por parte del municipio, pero sin embargo, pues las quejas, porque una vez que se han empezado a entregar los atunes, las quejas eran evidentes por las personas de la misma comuna Chalaca que decían que los atunes estaban malogrados. Hemos pedido un registro, una muestra de ellos, y en algunos casos los atunes, que bueno, lo ha tenido el Ministerio Público, tal cual como han indicado, los atunes no tienen ese registro, la fecha, ¿no? Y al poder levantar pues o peritar estos atunes, se han dado cuenta que tienen hasta restos fecales en algunos casos, ¿no? ¿Y qué pasó con el caso también que se ha denunciado de pollos en los últimos días? Se habló inicialmente de 8 toneladas, finalmente entendemos que son 4.000 pollos que, según regidores de la Municipalidad Provincial del Callao, no han llegado a su destino, que era justamente el de entregarlos hacia la gente más pobre. Correcto, mire, otro de los puntos, como lo hemos indicado anteriormente, el tema de las donaciones. El tema de las donaciones es un tema muy importante porque así como el gobierno central ha transferido fondos a los municipios y al gobierno central, al gobierno regional, las donaciones han sido un tema muy importante que no se ha supervisado y no se ha controlado. Ha habido un descontrol.
Porque, por ejemplo, en el caso de los pollos, esta empresa Redondos que ha donado esta cantidad a través de una asociación conocida como AINI, pues se puede advertir que había una donación, pero estamos en una investigación en este momento en determinar justamente pues la ubicación y si finalmente pues ingresó directamente al municipio, ¿no? Hemos escuchado justamente de las denuncias que se han planteado por los regidores, hemos recibido nosotros estas denuncias. Lo que ocurre acá justamente es con el tema de la entrega, si realmente estos productos llegaron a ingresar a los almacenes o no llegaron a ingresar a los almacenes del gobierno municipal del Callao, y si finalmente se ha distribuido, ¿no? Lo que tenemos nosotros en este momento justamente son los documentos que nos hablan de la donación. Ahora solo estamos hablando del municipio provincial y en los distritos ¿qué ha ocurrido y en otros entes chalacos, doctor Herrera? Ya, mire, ve, en el Callao, como le dije, aparte hablando ya de donaciones, tomando ese punto, debo decir que en el Callao no solo se han donado pollos, sino también se han donado, por ejemplo, vamos a hablar un poco, quiero retrotraer un poco, hablar un poco de las canastas. Hay que saber que el gobierno central ha repartido ya a través con presupuesto del Estado canastas, pero adicionalmente a ello el sector privado también ha donado canastas. Por ejemplo, voy a poner, hace poco el gobierno regional del Callao ha entregado 44.000 canastas. 44.000 canastas donadas de su propio presupuesto. Pero ¿cuál es el detalle en todo esto? Que cada distrito, de los 7 distritos en toda la región, han solicitado al gobierno regional la entrega de canastas porque son insuficientes. Pero ¿cuál es el problema que nosotros hemos encontrado? Que el pedido no va acompañado de un sustento específico y claro de por qué requerirían tanta cantidad de canastas. Tomando en consideración que a la fecha muchos municipios no han transparentado digamos, el padrón, ¿no? El padrón de beneficiados de estas canastas. Sin ponerme muy lejos, un ejemplo más voy a poner en el caso, por ejemplo, de algunos municipios como Carmen de la Legua o La Perla, ¿no? Que, por cierto, han requerido canastas. Nos pide al gobierno regional alrededor de 5.000, 6.000. Hemos verificado a través de transparencia, verificar si exactamente cuentan o no cuentan con los padrones específicos. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero ¿qué podemos advertir? Tampoco a la fecha existe un padrón de las canastas donadas por parte del gobierno regional. O sea, un registro se refiere. El registro me refiero a que si el municipio dice requiero 5.000 canastas, obviamente, pero ¿quiénes son las personas? ¿A quiénes se van a repartir? ¿Cómo sabemos si realmente esas canastas han llegado al destino de las personas más necesitadas? ¿Cómo sabemos? Además, finalmente, doctor Herrera, además de los atunes, que estamos acá todos sorprendidos que les hayan llegado atunes vencidos, sin registro sanitario, sin fecha de vencimiento, ¿qué otro producto de la canasta también ha pasado por un proceso similar, que haya tenido un sobrecosto o que haya llegado en mal estado a las familias? En el caso de La Perla, en el caso, por ejemplo, tenemos también hasta Puente Piedra, tenemos competencia. En el caso del municipio de La Perla, en el caso del municipio, por ejemplo, de Carmen de la Legua, hemos recibido, por ejemplo, justamente sobrecostos en los productos, ¿no? Muchos de los regidores en el Callao han elevado sus denuncias de protesta, a los cuales hemos acogido nosotros como autoridades a efectos de investigar. En muchas de las denuncias, por ejemplo, en La Perla, nos han indicado, ¿no?, que efectivamente pues, los productos, tanto como el aceite, la leche u otros productos que se han entregado, la diferencia de costo por producto a diferencia del valor real del mercado era de 1 sol. Por ejemplo, la avena. La avena lo han vendido hasta alrededor de 5 soles por kilo. ¡Qué barbaridad! 5 soles el kilo de avena. Yo no entiendo por qué cuesta tan caro la avena 5 soles cuando en el Callao, en una tienda, tanto usted como yo, lo podemos comprar a 3 soles. Yo creo que ni la mejor calidad. Entonces, y la calidad de los productos tampoco. Como ustedes habrán visto, los productos que se han entregado no son envasados por los productos oficiales y no son envasados pues en bolsas que ellos mismos han llenado de otros productos. Entendemos que desconocemos, no se ha transparentado, por ejemplo, la calidad de los productos. Nosotros esperábamos que con el presupuesto del Estado pues se compre productos de calidad. ¿Por qué? Porque si bien hay una necesidad, pero también hay la necesidad de cuidar la salud de las personas. Tenemos que ser transparentar, es decir, entregamos arroz, entregamos azúcar, pero pongan pues la calidad. Pueden ustedes verificar o advertir justamente de la lista, por ejemplo, en todos los municipios, tanto del Callao y en todos los distritos, han puesto, entregamos aceite, entregamos azúcar, entregamos arroz.
tanto el kilo, la cantidad y la unidad, pero no te especifica en algunos casos qué es lo que realmente se están entregando. Y fíjense que eso es lamentable, ¿no? ¿De qué presuntos delitos estamos hablando y cuántos municipios están comprometidos? Mire, nosotros en tema de canastas tenemos alrededor de más de 5 municipios en toda la región del Callao. Los delitos que van justamente de la mano están referidos al tema de la colusión agravada, el tema de negociación incompatible y peculado. La colusión agravada, de manera concreta, pues sí, pues está referido justamente al tema de que efectivamente pues nosotros encontramos que es una concertación porque los proveedores con quienes en algunos casos se ha contratado no reunían las experiencias. Por ejemplo, en su experiencia, la experiencia de trabajo o en experiencia profesional de estas empresas, que son empresas pues desconocidas para nosotros, existiendo ya empresas establecidas que bien pudieran haber brindado productos de calidad en el tiempo oportuno, porque nosotros decimos, ¿qué de urgente tiene entregar canastas fuera del plazo si se está pidiendo urgentemente que se entregue en el mes de abril? Entonces, proveedores, por ejemplo, que bueno, pues no han cumplido en la fecha, los municipios han dicho, pero estamos aplicando las penalidades. Yo digo, ¿han evaluado los municipios la experiencia con quienes se están contratando? ¿Han verificado de manera concreta con quiénes se está contratando y si este proveedor va a poder cumplir en el tiempo y en el plazo? Las canastas en el Callao se han entregado, como dije, ya eran la entrega a partir del 8 de abril. Fíjense que era 30 de abril y todavía no existían las canastas. Podemos advertir de documentos que los mismos proveedores presentaban ante los municipios pidiendo ampliación de plazo. Se supone que el municipio tiene que haber previsto estas circunstancias y estos hechos. ¿Para qué? Para que no pueda pues ocurrir estas circunstancias. Tenemos que ir cerrando, pero me llama la atención la investigación número 16 que dice simulación de compras millonarias comprometidas y pagadas hasta por 1 millón de soles en ventanilla. Ah, ya, correcto. Hace poco la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha pues, ingresado a las instalaciones del municipio, específicamente a las áreas de contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha detectado pagos de compras pues, que no se hubiesen efectuado realmente. ¿Y cuánto era el giro, digamos, registrado en el CIAF, en el registro de pagados o de vengados? Ya figuraba cerca de 1 millón de soles. Y al corroborar justamente con el Ministerio Público nos hemos dado cuenta que sí, pues, una empresa que es relacionado al tema ferretería, pues habría cobrado una cantidad cerca de 1 millón de soles. Y al constatar los productos, pues no estaban los productos. No estaba propiamente el servicio en sí que se había cumplido. ¿Qué productos? Eso es materia de investigación. ¿Qué productos, doctor? Estamos hablando de productos de ferretería, productos pues de implementos pues de materiales que por cierto pues en ese tiempo de pandemia pues cuestionamos mucho si realmente pues sirve para algo, ¿no? Sin Ferretería duda. en tiempos de pandemia. Sí, pues. Bueno. Eso está ya en manos de la Fiscalía, ¿no? Segundo despacho de la Fiscalía del Callao. Esto sí está en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Ventanilla. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Angie Herrera, procurador público en el Callao, por esta información que es bastante importante y valiosa que hemos recabado sobre lo que ocurre en el primer puerto. Sobre todo porque no se debe permitir este tipo de sucesos. Están en investigación preliminar. Vamos a estar atentos a los resultados que vayan arrojando las pesquisas, tanto de parte de la Procuraduría Anticorrupción de la región Callao como de la Fiscalía ya en algunos casos. Así, nos vamos a la pausa a las 9:02 y volvemos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Con 5 minutos, recuerde que estamos en simultáneo por Radio Nacional 103.9. Ricardo Alba. Vamos ahora a hablar de Aprendo en Casa, que sin duda es una de las estrategias educativas que se ha puesto en marcha a raíz justamente del estado de emergencia. Y hay una noticia muy importante. La UNESCO, entre otros organismos, destacan los aportes de Aprendo en Casa, que es una plataforma que se está dando en el Perú. Vamos a tomar contacto ya con el ministro de Educación, Martín Benavides. Buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. Ministro, ¿cómo toma este reconocimiento de parte de diversos organismos internacionales a la estrategia educacional que se está aplicando en el Perú? Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación al programa nuevamente. Nosotros cada día estamos tratando de mejorar los contenidos, de mejorar la cobertura
Esas noticias sin duda nos dan toda la energía para seguir en ese camino. Contamos con el apoyo de los profesores están haciendo un esfuerzo muy grande, al igual que las familias, y en ese sentido este reconocimiento no solamente es para el Ejecutivo, para el Ministerio de Educación, sino también para la comunidad educativa, que día a día se está adaptando a esta situación de llevar a cabo una educación de forma remota, ¿no? Ajá. Ministro, ¿y este reconocimiento, digamos, sirve para seguramente profundizar en todo el diseño y las estrategias que se están evaluando y probablemente también para seguir creciendo? Sin duda, nosotros tenemos dos desafíos, ¿no? Uh-huh. El primero, todavía tenemos el desafío de la cobertura. Correcto. Sabemos que Aprendo en Casa está llegando, según las encuestas del INEI, por ejemplo, o las nuestras propias, está llegando al 94%, 95% de la población. Sabemos que los niños que acceden están en un 80% satisfechos con las plataformas, pero sabemos que tenemos todavía un 5% por delante al cual tenemos que llegar y tenemos que hacer todo el esfuerzo que podamos para poder hacerles llegar los contenidos a estos niños, a estas niñas, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Ese es el gran desafío en el que estamos ahora y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para cerrar esa brecha. Y el otro desafío es el de los contenidos, donde nosotros hemos ido progresivamente incorporando nuevos contenidos. Estamos creciendo, digamos, en las competencias. Empezamos con pocos grados, ahora tenemos más grados. Entonces siempre hay un desafío de contenidos que tenemos que seguir apostando por la diversidad, apostar por incorporar más lenguas originarias, apostar por incluir a más estudiantes con necesidades especiales, ¿no? Esos desafíos son del día a día y no podemos dejarlo de lado, ¿no? Bien, ministro, en este reto de la educación a distancia, entiendo que ya se va a comenzar con la licitación para las tablets que se van a entregar a los escolares de escasos recursos. Sí, el día de mañana, domingo, se publica en los medios de comunicación, en las redes sociales, el lanzamiento del concurso de adjudicación. Este proceso es un proceso muy importante para nosotros porque es una oportunidad, como no se ha tenido antes, de tener una política directamente vinculada al cierre de la brecha digital, ¿no? a esta imposibilidad de la que estábamos hablando de algunos estudiantes de acceder a el mundo digital y a los contenidos que nosotros estamos emitiendo. Pero es un proceso en el que tenemos que hacerlo con la mayor seguridad, con la mayor transparencia, ¿no? Hay por lo menos 4 cosas que nosotros hemos tratado de garantizar, ¿no? Lo primero es que la tecnología que vayamos a dar sea una tecnología que se adapte a las circunstancias del país. Eso pasa por especificaciones técnicas que reconozcan la diversidad del país. Una cosa es una tableta para 4.000 metros sobre el nivel del mar, otra cosa es una tableta para una zona a la altura del mar. Hemos tratado de asegurar buenos contenidos pedagógicos, porque no se trata aquí de únicamente dar el aparato, sino darle un aparato con contenidos, y eso está también en nuestros objetivos, y es una lección aprendida de experiencias anteriores donde no se incorporó la pedagogía y por lo tanto los contenidos fueron dejados de lado. Tenemos que asegurar trazabilidad, tenemos que asegurar capacitación a docentes, también todo eso lo hemos preparado. Y en cuarto lugar, es muy importante la transparencia de esta compra pública, ¿no? Nosotros estamos yendo de la mano con la Contraloría, vamos a convocar a Proética para al menos 2 de los procesos donde van a haber decisiones importantes, y esto tiene que ver con la necesidad que tenemos como Estado de cuidar todos los recursos que estén destinados a la población de menores ingresos. Estamos en esa tarea. En julio se iniciaría ya la distribución de la primera parte de la distribución. En agosto la parte más importante de la distribución, y nos va a quedar todavía en septiembre por cubrir algunas zonas digamos, más cercanas a los contextos urbanos, ¿no? Esa es la tarea que tenemos por delante y va a ser una política que la hemos diseñado e implementado en total, serán más o menos 4 o 5 meses, que uno compara con lo que ha sido la historia de la educación peruana para combatir las inequidades, y hay una diferencia sustantiva, ¿no? Hay iniciativas que ni siquiera se llevaron a cabo antes porque no se pusieron de acuerdo o demoraron por lo menos más de 2 años, ¿no? Acá en 4 meses estamos tratando de resolver un problema estructural del país, ¿no? Ministro, ya tenemos los primeros contactos con los escolares, con los estudiantes que quieren conversar con usted y llevarle algunas sugerencias seguramente sobre los lineamientos de Aprendo en Casa.
Tenemos ya el primer enlace, está desde Huancayo, Mario André Coronado Cárdenas, de 10 años. Allí lo tenemos en la pantalla, justamente, ministro Perla. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, buenos días, señores conductores, señor ministro Benavides. Soy Mario André Coronado Cárdenas, curso el 5º grado de primaria en la institución educativa Sebastián Lorente y vivo en la región de Junín, provincia de Huancayo. Mario André, hazle tu pregunta o tus preguntas al ministro. La primera pregunta sería: ¿podría implementar a la plataforma Aprendo en Casa un profesor virtual para que nos ayude y nos oriente permanentemente, ya que nuestros profesores nos ayudan y nos orientan, pero no lo tenemos a disposición todo el día? Mario André, muchas gracias por tu pregunta. Lo que tú nos estás sugiriendo, sin duda, sería importante, ¿no? Que todos los días esté el profesor de la mano con ustedes. Yo estoy seguro que los profesores hacen el esfuerzo de tratar de estar cerca de ustedes todos los días, pero tan importante como eso, Mario André, es que tú también puedas tener tu propio espacio para tú mismo tratar de resolver algunas inquietudes, te vayas adaptando a algunos aprendizajes, y que las dudas que vayas teniendo las vayas anotando para el momento en el que el profesor va a estar contigo, ¿no? A diferencia de la educación presencial, donde tienes al profesor al frente tuyo y básicamente todo lo que tú estás aprendiendo depende mucho de esa interacción. En este caso, Mario André, como están separados, hay una distancia que se tiene que cubrir con tu trabajo de forma más autónoma. Creemos que conforme vayamos avanzando va a ser cada vez más, vamos a poder ir cerrando esa distancia que en este momento tienes distancia entre tú y el docente por las características de esta educación remota. Pero aparte de eso, vamos a ver si hay alguna manera, digamos, de poder introducir, quizás, me imagino yo, no sé qué te parecería, como una orientación de preguntas y respuestas frecuentes, un banco de preguntas para que sean respondidos virtualmente a través de videos o a través de audios por profesores. Creo que podríamos explorar esa idea. ¿Qué te parece a ti, Mario André? Me parece muy bien, señor ministro. Ministro, tengo otra pregunta para usted. Sí, por favor. Mi segunda pregunta, señor ministro, sería si el ministerio pudiera apoyar económicamente a los niños de bajos recursos que participan en la plataforma pagando el Internet. Mira, Mario André, en realidad el acceso a la plataforma web Aprendo en Casa es libre de datos, ¿no? Esa ha sido una de las cosas que nosotros hemos logrado coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es cierto que el consumo de algunos, digamos, por ejemplo, YouTube, creo que sí consume datos, pero nuestra principal preocupación ha sido que este acceso a la plataforma sea efectivamente gratuita, ¿no? Y sabes, Mario André, que nosotros tenemos este proyecto de llevar conectividad a algunas zonas donde no hay conectividad. Estamos implementando todo eso, Mario Andrés, no es una cosa fácil, es un proceso que nos ha tomado tiempo para hacerlo bien, para cuidar los recursos y para que los niños, como tú dices, que tienen mayores dificultades para poder conectarse, tengan la oportunidad de hacerlo de forma gratuita, ¿no? Estamos trabajando en ese proyecto, que es el proyecto de distribución de tablets con conectividad, Mario Andrés. Correcto. Muchísimas gracias, Mario André, por este contacto. ¿O tienes algo adicional que contarnos o que decirnos, Mario André? Gracias a ustedes por esta oportunidad que me están dando de hablar con el ministro y les agradezco mucho. Nada que agradecer, María Andrés. Ese espacio es tuyo, así como el de todos los niños y chicos que están recibiendo educación a distancia. Y nos interesa conocer cuáles son sus preocupaciones para, por supuesto, acercar a la población con la autoridad, en este caso, el ministro del sector. ¿Vamos a ver los videos de la semana, Ricardo? Sin duda, vamos a ver qué ha pasado esta última semana en Aprendo en Casa y la particularidad que tienen los chicos de seguir los programas tanto por radio y televisión. Hola, amiguitos.
llamo Gia. Mi miss ya no me mandó a hacer un títere. Y miren, acá está mi medita que ya no uso, está cortada. Ya solo me falta la cortada. Niños y niños, les presento al payasito Prim Prim. ¿Quiere que le presente? Hola chicos, soy payasito Prim Prim. Yo donde estoy, noticias soy Peter Pan 24. Y mi alcalde de carta 20. Mi alcalde de pata. ¿Cómo es esta pata? Y mi corona, mi ratón de proteger a su familia. Y también le doy gracias a los policías. Si no hubiera policías, hubiera tanta delincuencia. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy don Jacinto. Su canasta, la canastita es muy importante. Así no usamos tantas bolsas. ¿Está bien, mamita y papito? Una canasta. Hola amiguitos, me llamo Gia. Mi miss ya no me mandó a hacer un títere. Y miren, acá está mi medita que ya no uso, está cortada. Ya solo me falta la cortada. Niños y niños, les presento Qué lindo el títere de Gia. Sin Además que duda. los niños pueden tener la posibilidad de desarrollar toda la fantasía y la imaginación con cosas tan simples como coger una media que ya no se usa, ponerle un par de ojos y hacer el títere y se les hizo la tarde. Así de sencillo. Esta interacción que hay, ¿no? Desde la plataforma con los pequeños, que sin duda está siendo muy interesante y que, como lo vamos viendo cada semana en los videos Perla, pues demuestran el entusiasmo de los pequeños. Vamos a tomar contacto ya con nuestra siguiente invitada especial. Ella es Antonella Namok Domínguez, tiene 16 años y se comunica con nosotros a través de Skype. Hola Antonella, ¿cómo estás? Cuéntanos desde dónde te comunicas, en qué grado estás y cuál es tu colegio. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Letimar Antonella Namok Domínguez, tengo 16 años. Yo vivo aquí en Lima, en el distrito de Pachacamac, y soy de la institución educativa Isaías Ardiles. Ahora sí, Antonella, el ministro te está viendo, te está escuchando, así que puedes hacerle la pregunta o el comentario que tú más desees. Bueno, muy buenos días, señor ministro. Buenos días, señores periodistas. Señor ministro, mi primera pregunta se basa más que todo en qué estrategias viables se está proponiendo para mejorar el programa Aprende en Casa, sabiendo que esto ha dado un giro total, ya que nosotros, los estudiantes, estábamos acostumbrados a ir al colegio a las clases presenciales, pero ahora ha dado un giro ya que son virtuales. Nuevamente no podemos tener mucho contacto con los profesores. Sí, Antonella, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, nosotros estamos pensando que más allá de la emergencia que estamos pasando todos, esta es una oportunidad para que empecemos a reconocer el potencial que tiene los medios de comunicación como la internet, la televisión, la radio, para también ayudarnos a desarrollar contenidos que puedan ser importantes para ustedes, importantes para todos los estudiantes del país, ¿no? En ese sentido, nosotros al inicio de toda esta situación, como tú sabes, rápidamente tuvimos que montar esta estrategia Aprendo en Casa, que empezó con algunos grados. Acuérdate que al inicio solamente había un programa de secundaria y hemos ido progresivamente incorporando los grados, ampliando las competencias, introduciendo más recursos, que es lo que podemos ofrecer como Ministerio de Educación, ¿no? Pero eso es un camino todavía largo, recién estamos empezando. Yo tengo la visión que este tema de la tecnología educativa, como lo hemos dicho antes, ha venido, nos ha hecho cambiar rápidamente, pero tiene que quedarse y tendríamos que tener un Ministerio de Educación con una plataforma de estrategias digitales muy, muy fuerte, muy activa, como complemento, luego cuando venga la presencialidad, de todo lo que ustedes están aprendiendo, ¿no?
sin duda, nada reemplaza el vínculo con el docente, eso tiene que estar ahí, ni el vínculo con tus amigos, con tus amigas. Yo imagino que tú los extrañas, las extrañas. Eso sin duda es irreemplazable y eso es algo que se tendrá que trabajar de manera particular cuando haya el retorno a la presencialidad, ¿no? Mientras tanto, nosotros esos espacios más de vínculos entre ustedes, tratamos de manejarlos quitándoles la presión, ¿no? Que sepan que esta es una experiencia distinta, que desarrollen su propia autonomía, que vayan creciendo individualmente, de la mano también de sus hermanos, de sus familiares, y de esa manera reemplazar la falta de vínculos que hay en la fase remota, ¿no? Pero la visión que tenemos es que tengamos el otro año un sistema educativo donde la presencialidad se combine muy bien con todo lo que es la educación remota, a través del internet, de la televisión y la radio, ¿no? Y que este complemento nos haga crecer muchísimo más como sistema y le demos mucha más calidad a todos los estudiantes que ingresan al sistema educativo, ¿no? Claro que sí. Bueno, sería muy bueno también poder tener el mismo contenido en las 3 plataformas. Por ejemplo, a mí me parece una grandiosa idea que hayan puesto la radio, la web y la TV. Pero sería muy bueno para que no generar confusiones, porque al principio a mí también me pasó y a mis compañeros, y como yo activo espacios de adolescencia, entonces soy activista adolescente, he tenido experiencias y hay diferentes opiniones de todos los estudiantes, entonces causó un poco de confusión tener contenidos diferentes, ya que por radio había algunas clases, por TV se dan otras clases y por web se dan otras clases. Entonces sería muy bueno de que también podrían colocar los mismos contenidos, ya que eso nos ayudaría no solo a nosotros los estudiantes, sino también a los maestros a poder acompañarnos, ya que hay lugares lejanos que, por ejemplo, yo estudio en Pachacamac, no todos los chicos son de la ciudad, entonces hay chicos que son de Manchay, de Guayabos, y esos chicos no tienen internet, hay muchos que no tienen TV, entonces cuando nos mandan a ver algún otro video, los chicos que están lejanos no van a poder ingresar a internet. Muchas veces nosotros trabajamos por radio también para poder conectarnos con ellos, ¿no? Y también ser empáticos. Completamente de acuerdo contigo, Antonella, y te felicito por el activismo que mencionas. La verdad que es bueno que hayan jóvenes con tu espíritu de colaboración. Tienes razón, nosotros iniciamos de manera muy coherente los 3 medios de comunicación. Claro, tienes que saber que hay una diferencia porque la forma de comunicar es distinto, siempre van a haber diferencias, pero tenemos que marcar más claramente la consistencia en el avance entre los 3, ¿no? Nos hemos desordenado un poco, es cierto, en las últimas semanas, a diferencia de las primeras. Estamos alineando eso. Eso tiene que ver con que crecimos un montón en los grados y no pudimos mantener el mismo ritmo de crecimiento en los 3 medios, pero estamos alineando y ya estamos corrigiendo ese problema, Antonella, para que, como tú dices, se avance de manera más consistente entre los 3 medios, ¿no? Estamos totalmente alineados con tu preocupación. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi siguiente pregunta vendría más o menos, se dirige a qué propuestas se plantearía para fortalecer el liderazgo adolescente durante y después de la cuarentena, ya que se considera muy importante el activismo adolescente y el liderazgo de todas y todos los estudiantes. Entonces, para poder tener nosotros tenemos un espíritu en el cual necesitamos que confíen en nosotros, dejar el adultocentrismo a un lado y poder también tomar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras acciones, para que, bueno, seamos escuchados. Y también es muy importante que usted nos haya dado este espacio de diálogo, a mí en este caso, para poder conversar con usted y atender las preguntas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, necesitamos nada más un empujón y un poco de confianza para que nosotros podamos seguir saliendo adelante y formar el liderazgo adolescente. Antonella, yo más bien te preguntaría qué es lo que tú crees que debemos hacer, ¿no? Para apoyar a personas como tú, ¿no? Dime tú la respuesta, que te veo que sabes más que yo en este tema. Bueno, sí, la verdad, yo vengo activando espacios y me encanta mucho poder trabajar con personas igual que yo, los adolescentes. Yo participo en el Comité Metropolitano de Estudiantes, y también estoy participando actualmente en una red de voces adolescentes, en la cual una muy buena alternativa sería generar más espacios en donde nosotros seamos escuchados. O sea, por ejemplo, si armo un foro para adolescentes, en una reunión donde están los adultos,
es un foro para adolescentes, entonces, ¿por qué no pedir las ideas, las propuestas de unos adolescentes, los cuales va a ser el foro justamente para ellos? Y justamente también las ideas y las acciones, por ejemplo, del programa Aprende en Casa, pedir las propuestas y escuchar en un foro a los estudiantes adolescentes que estamos aquí, ¿no? Entonces, precisamente, generar espacios de diálogo, generar espacios donde nosotros podamos ser escuchados y que también seamos tomados en cuenta, la verdad es de vital importancia. Por eso mencionaba que la confianza y dejar el adultocentrismo a un lado y poder trabajar todas y todos en conjunto. De acuerdo, Antonella. Mira, nosotros confiamos en ustedes tanto así que estamos dando, digamos, mucho espacio para la autonomía, para que ustedes mismos sean los gestores de su propio aprendizaje. Pero sin duda lo que nos dices es también importante. Mira, se me acaba de ocurrir escuchándote, nosotros tenemos esta institución que se llama la CENAJU. Voy a decir inmediatamente que entren en contacto contigo y que veamos la forma de organizar algo similar a lo que tú planteas, ¿no? Recoger ideas de adolescentes como tú para mejorar, digamos, las estrategias de Aprendo en Casa, pero también en general para que nos ayuden, digamos, con sus ideas a todo este proceso que está viviendo el país, ¿no? Un proceso donde descansamos en la ciudadanía, ¿no? En la posibilidad que la gente respete la norma, sean solidarios y también sean gestores de su propia salud, ¿no? Vamos a contactarte, Antonella. Confiamos en tus ideas, en tu activismo, y estoy seguro que tú nos vas a ayudar mucho más en todo este proceso que estamos pasando. Bien, gracias. Apenas colguemos, vamos a ver para contactarte. Gracias, Antonella, por tu participación. Tenemos más preguntas ahora a través de las claquetas informativas. Así es. Ministro, hay más consultas. A ver. Y que han llegado a través del portal justamente del Ministerio de Educación. Benito Quispe, alumno de 5º año de secundaria, pregunta: si las cosas empeoran y no podemos volver a clases presenciales este año, ¿cómo será la clasificación de las notas? Leí en la plataforma del Minedu que los portafolios que estamos desarrollando con la evidencia de nuestro aprendizaje no se tomarán en cuenta para las notas. Sí, mira, en realidad, como lo he dicho en la semana anterior, nosotros estamos ahora enfocados en lo que se llama una evaluación formativa. Esto quiere decir que ustedes van a registrar sus evaluaciones, van a hacer su propia autoevaluación y los docentes van a darles retroalimentaciones cuando ocurra la presencialidad o de no ocurrir de no haber presencialidad todavía este año, a través del medio de comunicación que están utilizando, ¿no? Vamos a dar novedades sobre eso. Por ahora estamos pensando más en lo que se llama una evaluación de tipo formativo, que los ayude a ustedes a mejorar cada día en los contenidos que están adquiriendo. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta a las 9:29. Estamos en simultáneo en Nacional y TV Perú. Y la siguiente pregunta, ministro, es de Camila Orellana More, alumna del 3º de secundaria aquí en Lima. Dice lo siguiente: ¿este año de estudio será válido con la plataforma del Minedu y el programa Aprendo en Casa? ¿Los estudiantes del Perú pasarán de año en sus respectivos grados? ¿Qué le responde, ministro? Válido es desde el 6 de abril, ¿no? Desde el 6 de abril nosotros hemos considerado que el año escolar en el Perú se iba a dar de forma remota, de forma no presencial. Todo el esfuerzo de Aprendo en Casa apunta en esa dirección. Todos los contenidos que nosotros estamos dando están alineados al currículo. Y la evaluación de pasar o no de grado es algo que vamos a decidir más adelante. No es algo en lo que estemos ahora preocupados. Ahora estamos preocupados en los contenidos, en ayudar a que los docentes tengan más estrategias de retroalimentación para ustedes, y en su momento evaluaremos el tema del grado como señala Camila, ¿no? Bien, tenemos una siguiente pregunta. En esta oportunidad de Toshio Cam. Señor Martín Benavides, ¿los profesores pueden exigirnos que cumplamos un horario rígido en línea sin tomar en cuenta las limitaciones de red o teléfono disponible y tratarnos en forma no adecuada en redes? Toshio, mira, la verdad que primero te agradezco la pregunta. Hay dos partes, ¿no? La primera es que nosotros siempre hemos promovido la flexibilidad a través de Aprendo en Casa, ¿no? Estoy hablando de la estrategia Aprendo en Casa y las orientaciones vinculadas a Aprendo en Casa, pero también son orientaciones generales para todo el sistema educativo. Tenemos que saber
los profesores, los funcionarios tenemos que saber que las características de las familias son distintas y en ese sentido no se puede exigir un horario rígido porque podría haber únicamente un medio de comunicación y donde hay 2 o 3 hermanos la cosa se puede poner complicada, sobre todo si son hermanos de diferentes edades, ¿no? En ese sentido nosotros promovemos la flexibilidad, eso es algo que tenemos que seguir, Toshio, diciéndole a los profesores para que también se adapten cada vez más a esto, y estoy seguro que la mayoría lo hace así, ¿no? Y sobre el trato, sin duda, Toshio, nosotros somos promotores del buen trato, de la buena convivencia, no hay nunca ninguna razón para el maltrato, eso sin duda es algo que tenemos que seguir comunicando. Yo te agradezco la pregunta, Toshio, y vamos a mirar cómo hacer para que estos mensajes de buena convivencia, de buen trato, de respeto, entre unos y otros, cada vez calen más en toda la ciudadanía, ¿no? Y ya que hablamos de profesores, tenemos ya nuestro próximo enlace con la docente Lely del Rosario Delgado Loaiza, que es profesora del Colegio Alfonso Ugarte. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Muy buenos días con todos ustedes, buenos días, señor ministro. La escuchamos. Sí, ¿cómo están? Yo quisiera aprovechar para hacer algunas preguntas con relación a los hogares. Veo que los niños están preocupados. Nosotros como maestros estamos triplicando esfuerzos, pero también tenemos el sector de los hogares de los papás y mis preguntas van enfocadas en ese sentido. La percepción es que se les complica apoyar a sus hijos porque obviamente ellos no tienen los conocimientos pedagógicos y son los niños los que van padeciendo, diríamos, eso. Entonces, yo planteo la siguiente pregunta. ¿Qué política está diseñando el Ministerio de Educación para empoderar pedagógicamente a los padres de familia y así poder fortalecer las capacidades de acompañamiento que puedan darles a sus menores hijos e hijas, teniendo en cuenta que no es una situación temporal y que el trabajo que se haga también va a servir para futuro, para mejorar la calidad en educación? Sí. Adelante, ministro. Sí. Profesora, muchas gracias por su pregunta. Sin duda, lo que usted dice es correcto. Nosotros como país, efectivamente no somos un país totalmente o 100%, digamos, alfabetizado. Hay muchas diferencias en relación a las posibilidades de las familias de hacer un acompañamiento educativo. Hay diferencias importantes en el manejo, digamos, de los recursos pedagógicos que tienen las familias en el país, ¿no? Eso sin duda es una situación que, como usted dice, puede repercutir en los niños. Nosotros tenemos ese diagnóstico, pero también tenemos otro, profesora, que es que los niños, en relación a estos medios que estamos utilizando, tienen muchas más competencias desarrolladas, ¿no? Las competencias digitales, las competencias televisivas, radiales, no son ajenas a los niños y en ese sentido ellos mismos están incorporando algunos recursos que los usaban para su cotidianidad, para este proceso que están enfrentando, ¿no? Y también está el apoyo, sin duda, de los profesores, que es un apoyo, como estoy seguro usted lo hace día a día, que puede, digamos, también ayudar a compensar esta situación que usted menciona en las familias, una diferencia importante en los recursos, pero también tenemos la preocupación que cuando cada vez más familias empiecen a salir al trabajo, se va a generar un problema por el lado del acompañamiento. Nosotros estamos desarrollando recursos para las familias, pero creo, a raíz de lo que usted está comentando, que tenemos que pensar, así como pensamos en orientaciones para docentes a través de cursos de capacitación, tenemos que también hacer lo mismo con los papás. Nosotros hemos llegado a enviar, es algo que probablemente no sea suficiente, pero le quería comentar, profesora, que hemos enviado casi 24 millones de mensajes de textos a familias, ¿no? Dando recursos, dando ideas y tratando de que las familias puedan encontrar también en estos recursos una posibilidad de mejorar su vinculación con sus hijos o sus hijas, ¿no? Entonces, es un balance que tenemos que seguir construyendo. Esto es algo nuevo y estoy seguro que conforme pasen los días vamos a ir mejorando, pero necesitamos como Ministerio de Educación, y lo estoy registrando como un desafío,
incorporar de manera más directa y concreta el apoyo de los papás y mamás a nuestra estrategia. De hecho, nosotros también en las instituciones estamos viendo cómo implementamos nuestras escuelas de padres con algunos temas afines, pero obviamente que a nivel de ministerio va a ayudar muchísimo a superar este problema, ¿no? Que es estructural, obviamente, pero hay que comenzar. Esta es una oportunidad para comenzar. Estoy de acuerdo, profesora. La siguiente pregunta también va relacionada con los estudiantes y pregunto qué está haciendo como política el Minedu para lograr que la participación de las estudiantes y los estudiantes sea sostenible en el tiempo. Usted ya mencionó, los papás se están incorporando al trabajo con la reactivación económica, entonces aparte que van a tener menos personas que los orienten, a veces son ellos los que disponen de los equipos, por ejemplo con el acceso a internet, y van a tener que esperar la jornada laboral de los papás para poder trabajar. Entonces, el plan de mejora continua que tienen ustedes incluye de alguna manera la utilización óptima de los canales que están empleando para Aprendo en Casa. Bueno, ese es efectivamente otro desafío. Nosotros ya en las últimas semanas hemos empezado a desarrollar ideas para efectivamente trabajar en los contextos en los cuales se vayan los papás, ¿no? Y no haya, digamos, o el acompañamiento, o como usted dice, podría ser el caso, que se lleven en algunos casos el material, digamos, que se usaba, digamos, para las clases, ¿no? Yo quisiera, digamos, que eso sea lo que menos ocurra, ¿no? Que digamos, si el papá o mamá puede trabajar de forma remota, que pueda continuar trabajando de forma remota de manera tal que se quede el instrumento y el acompañamiento, pero sí estamos pensando en algunas estrategias de tipo comunitario, ¿no? Donde las familias, evidentemente con la distancia, con todos los protocolos de salud que se necesitan, puedan ayudarse unas a otras en los casos donde haya un hogar donde los dos papás salen. Pero esto es algo que tenemos que trabajarlo intersectorialmente con otros ministerios para complementar esfuerzos, ¿no? Y que no se genere un nuevo problema, más bien con esta situación positiva de que los papás y mamás están saliendo a trabajar, ¿no? Esa es definitivamente otra preocupación que tenemos, profesora. Bien, muchas gracias a la profesora por este contacto esta mañana. Vamos a recordar los horarios de Aprendo en Casa, lo ponemos en pantalla y está. Inicial de 9:30 a 10 de la mañana. Primaria de 10 a 11 de la mañana. Y secundaria de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Los horarios de Aprendo en Casa por TV Perú y Radio Nacional. Así es. Bueno, y queremos también enviar un saludo cariñoso a nuestra compañera Fátima Saldonit, porque está cumpliendo 20 años en el IRTP, al servicio, ¿no es cierto?, de todos. Y Fátima es quien ha estado llevando durante todo este tiempo justamente la transmisión de Aprendo en Casa para los más pequeñitos. Efectivamente. Destacable trabajo que viene desarrollando. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado esta nueva semana con nosotros y sobre todo el aporte valioso de esta interacción con alumnos y profesores. No, más bien muchas gracias a ustedes por la oportunidad de tener ese vínculo directo con los profesores, los estudiantes. Son preguntas que a veces son difíciles de responder, pero de eso se trata, ¿no? En la educación siempre son preguntas abiertas, ¿no? El que diga que tiene todas las respuestas en realidad es una persona que no está dispuesta a aprender algo nuevo cada día, y de eso se trata, digamos, este encuentro que tenemos todos los fines de semana, ¿no? Hay muchas preguntas que todavía tenemos que responder, pero hay un avance que es importante. Estamos cumpliendo 2 meses de Aprendo en Casa. El apoyo de TV Perú es enorme para nosotros. Es sin duda sin ese apoyo no hubiéramos podido cerrar esta brecha que teníamos al inicio, porque si solamente lo hubiéramos hecho con internet, llegábamos al 30% de los hogares. Gracias a la plataforma multicanal de televisión y radio estamos llegando al 95% de los hogares, ¿no? No es todo lo que quisiéramos, llegamos a llegar al 100%, pero fíjense el enorme esfuerzo, y gracias también a Fátima, gracias a todos ustedes, este enorme esfuerzo que nos ha permitido cerrar esta brecha, digamos, de cobertura de manera muy significativa, ¿no? Y eso sin duda es algo importante para el país, un país que no ha estado acostumbrado a cerrar brechas de desigualdad en tan corto tiempo. Muchas gracias, ministro Martín Benavides. Hacemos una pausa comercial y regresamos en simultáneo por Nacional 103.9.
mañana con 43 minutos. Información desde Iquitos. Elvis Noroña nos trae el reporte sobre las novedades en esa región del país. Adelante. Hola, muy buenos días, Ricardo Perla. En estos momentos estoy ubicado dentro de las instalaciones del complejo CNI de Iquitos y aquí se está llevando a cabo esta feria agropecuaria organizada por el gobierno regional de Loreto y también del sector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, además de la colaboración de los vendedores del eje carretero Iquitos-Nauta. Pero para ampliar un poco este panorama, vamos a conversar rápidamente con el gobernador regional de Loreto, el señor Elisván Ochoa Sosa. Gobernador, bienvenido a TV Perú, muy buenos días. Sí, buenos días amigos de TV Perú, un gusto de poder saludarles. Ahora, esta feria se está llevando a cabo el día de hoy. ¿Qué productos se está exhibiendo a la población? Sí, efectivamente esta es la tercera feria de esta semana, ¿no? Anteriormente, jueves y viernes, hubo dos ferias más itinerantes. Estamos vendiendo productos de la chacra, básicamente, como plátanos, yucas, verduras, frutas, pero también vendemos pescado, vendemos carne, paiche, pollos, huevos, papas, cebollas, ¿no? Y algunos otros productos que son de uso cotidiano y diario de la población y a un precio bastante cómodo. Lo importante aquí es el precio económico, ¿verdad? ¿Hasta qué hora se va, digamos, a atender, a abrir las puertas en este complejo del CNI? ¿Y hasta cuándo, mejor dicho, no? Mira, tenemos programado 3 meses consecutivos hacer las ferias itinerantes y las puertas van a estar abiertas hasta el mediodía para que la gente que está conociendo, está viniendo, pueda llegar a tiempo porque todavía hay productos. Ahora, gobernador, ¿cómo toma usted la problemática en la zona baja del mercado Belén? Si bien es cierto, la autoridad de ese distrito ha sido pues acribillado en este caso con intento de asesinato, pero la problemática en la zona baja es de que se han desalojado los vendedores. ¿Va a haber una zona de reubicación para ese caso, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Belén? Mira, nosotros estamos apoyando al municipio desde la época en que todavía no se daba la reubicación, con la limpieza, la desinfección, el orden. Y vamos a continuar en esa tarea. Es más, con el alcalde ya teníamos un acuerdo preliminar de que todas las calles desalojadas que tú conoces está un desastre, lo vamos a reasfaltar, 16 cuadras. Eso va a ser una nueva vía de tránsito para la población. Por lo tanto, los vendedores que hoy están en esas zonas deben ser reubicados paulatinamente y desde aquí le pedimos al Ministerio de la Producción que agilice la ejecución del mercado, porque mucha gente que está todavía en las calles van a ser trasladados a un nuevo mercado que le vaya a dar ya categoría a la ciudad, así como nosotros también estamos construyendo un nuevo mercado que se debe dar inicio el próximo mes, el mercado de productores, pero también la municipalidad está construyendo un mercado nuevo o va a construir un mercado nuevo como es el mercado modelo. Entonces Iquitos va a mejorar de infraestructura, de abastecimiento de la población. Bueno, gobernador, finalmente, cambiando de contexto, en el tema de salud, si bien es cierto, una de las regiones más afectadas por el COVID-19 es la región Loreto, sobre todo Iquitos. En su momento, usted como gobernador ha recibido muchas críticas por parte de la población, por algunos medios de comunicación también. ¿Qué se va a hacer ante ese problema en el sector salud? Hay personal de salud, enfermeros, médicos que están hasta el momento impagos, hay protestas porque no tienen equipos de bioseguridad y hay hospitales sin equipamiento médico. Sí, estamos trabajando para eso. Fíjate, esta semana que viene debe darse solución al problema del pago, que no es tanto un problema por falta de presupuesto, sino que también, de acuerdo a la información del director regional, los trabajadores administrativos han caído un 60-65%. Prácticamente algunas unidades han estado paralizadas. Ya se ha retomado el trabajo y creemos que, de acuerdo a la conversación con los técnicos y los funcionarios, esta semana que viene debe estarse solucionando el problema de pagos. Y el abastecimiento, indudablemente, acabamos de aprobar esta semana un promedio de 10 millones de soles para el equipamiento con EPPs de nuestros médicos para que no vuelva a faltar este vital elemento en la protección de nuestros trabajadores de salud. Está garantizando también la compra o la instalación, en este caso, de una nueva planta de oxígeno en Yurimaguas
y en todas las provincias de la región Loreto. Sí, el día martes llegó la planta que va a producir un promedio de 60 balones diarios y el día de mañana hacen la primera prueba en vacío y esperamos que el lunes ya esté sirviendo a esa población que está muy necesitada de este vital elemento para la vida. Perfecto. Ahí está la declaración del gobernador regional de Loreto, el señor Elisban Ochoa Sosa, que ha garantizado la implementación de los equipos de bioseguridad para todo el personal médico de la región Loreto. Además, está garantizando que el día lunes ya se va a dar con la inauguración de una nueva planta de oxígeno en la ciudad de Yurimaguas. Este es el panorama. Yo estoy ubicado dentro del complejo del CNI en la gran feria agropecuaria, en la cual hay muchos productos de primera necesidad a bajos costos. Así que este es el panorama en Iquitos. Regreso contigo, Ricardo Perla. Gracias, Elvis. Es otro panorama, ¿no?, del que se tenía en el mercado de Belén, que es el mercado emblemático de Iquitos. Ahora con lo que se está haciendo, por lo menos se ve un poco más de orden. Bastante más orden en el complejo del CNI. Vamos ahora a cambiar de tema. A las 9:49, Perla, vamos a conocer el caso de un militar, de un hombre de la Marina de Guerra que desde el inicio de la declaratoria de emergencia estuvo en las calles protegiendo a los ciudadanos, se contagió de COVID, ha vencido al virus después de 12 días de estar en una cama UCI. Así es, 12 días estuvo entubado y ya se encuentra nuevamente bien, está listo para regresar a sus labores y nos va a contar esta experiencia. Juan José Bernaola Guamán, técnico de segundo radarista de la Marina de Guerra. Bienvenido a Diálogo Abierto y Radio Nacional. Muchas gracias por contarnos su testimonio. Bueno, vamos a mejorar el contacto, el audio, para poder seguir, empezar este diálogo justamente con un militar que, como decíamos, nos va a dar testimonio de todo el trabajo que se desarrolla en calle, pero también de cómo ha sido el esfuerzo que se ha hecho para lograr justamente recuperarse. Tiene 20 años en la Marina de Guerra del Perú. Él estuvo en la puerta de un hospital brindando el servicio. Es allí donde él contrae el virus, específicamente en el hospital de Santa Rosa, ¿verdad?, que está ubicado en Pueblo Libre. Y bueno, no la pasó nada bien, Estuvo 12 días en cuidados intensivos en el Hospital Naval, estuvo entubado, 37 días internado, pero finalmente logró vencer esa etapa tan complicada del coronavirus, ¿no?, en un momento en el que estamos reportando cada día mayor número de personas que se contagian y que fallecen lamentablemente, pero también aquellas que salen de este cuadro crítico y regresan a la vida, como es el caso de Juan José Bernaola Guamán. Y lo estamos viendo justamente en el momento en que ya se reincorpora a sus funciones, junto con otro grupo de militares también que ha logrado vencer al COVID-19 y que va a volver nuevamente a la vigilancia, a la custodia, para garantizar que los peruanos estemos tranquilos y podamos también superar este problema. Así es. Bien, ahí tenemos imágenes entonces del técnico segundo radarista de la Marina de Guerra del Perú, Juan José Bernaola Guamán, venciendo al COVID y reinsertándose a su institución para continuar con sus labores. Nos dicen que ya lo tenemos correctamente enlazado. Ahora sí, buenos días, Juan José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, feliz ahora de haber pasado este momento muy difícil y complicado, pero gracias a Dios mucho mejor ahora. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos 37 días internado en el Hospital Naval y sobre todo esos 12 días en cuidados intensivos? Bueno, ante todo la estadía, por decirlo así, en el Centro Médico Naval fue muy buena y oportuna. Quiero agradecer la conducción, dirección del director del Centro Médico Naval. Se me presentó con un fuerte dolor de cabeza que llegaba a los 40 grados centígrados y de ahí el problema de la oxigenación. No tenía tenía problemas en la respiración, entonces eso me conllevó a entrar a UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, ¿no? Y ahí estuve 12 días, ahí tuve la suerte de que gracias al liderazgo y a
a las decisiones tomadas por los médicos, en este caso al director de UCI, el doctor Maquina, la verdad que fueron oportunas y gracias a Dios todo fue bien. Técnico Bernaola, cuéntenos un poco del trabajo que inició usted a partir del 16 de marzo en que se decreta la emergencia y cómo contrajo justamente el COVID-19. Bueno, nosotros como militares teníamos la misión, por disposiciones de gobierno, de salir a patrullar las calles. Formábamos patrullas, grupos, y a nosotros nos tocó la zona de Pueblo Libre. En mi caso, estábamos por inmediaciones del Hospital Santa Rosa. Entonces, ahí, desde que inició la pandemia, por decir así, estuvimos patrullando en esa área, hasta que pude contraer el virus, ¿no? Que ya ingresé al hospital el 11 de abril. ¿Y cómo ha sido el tratamiento con tu familia? Inmediatamente entendemos por lo que nos estás contando, recibiste soporte médico. ¿Cómo se encuentra tu familia? Bueno, en ese momento obviamente con mucha preocupación, mucha angustia, porque desde el momento que nosotros patrullamos, pues tenemos que cuidarnos nosotros y a nuestra familia. No podemos estar ingresando a nuestras casas porque podíamos contagiarlo. Entonces, ahí empezó, cuando ya me contraje el virus, yendo al hospital, recién teniendo esa información de que ya tenía el virus, me comuniqué con mi familia y de ahí ya no pude comunicarme más, porque por obvias razones, ¿no? En el estado que me encontraba, estando en UCI, ya no podía obviamente hablar porque estaba sedado, ¿no? Inconsciente, y ya después de que estaba en la etapa de recuperación, ya pude comunicarme. Imagínense todo ese tiempo sin comunicación, mi familia, pues gracias a Dios, a mi esposa Elizabeth, con la fe, la confianza, las oraciones, que eso me apoyó un montón y pude salir adelante. Y ahora, ¿cuál es el futuro en adelante, Juan José, ya una vez recuperado y habiendo superado este mal? Bueno, yo tengo que estar recuperado al 100% para volver, seguir a trabajar, seguir a patrullar, porque es la misión que tenemos nosotros, y seguir adelante y luchar juntos porque es la idea. ¿Y qué es lo que más te emociona de regresar a tus labores? Lo que más me emociona a nivel personal es estar, a nivel familiar, obviamente junto a mi familia, claro, mi esposa, mis hijos, y a nivel profesional, que voy a seguir trabajando, cumpliendo las disposiciones, nuestra misión, que es obviamente por vocación al servicio, y la verdad que nosotros nos entregamos al 100%. Y situaciones como la tuya seguramente están enfrentando también muchos militares de las diferentes Fuerzas Armadas. ¿Qué decirle a la gente que nos ve a esta hora, pero que sin embargo aún se mantiene reacia a mantenerse en sus casas? Que tengan presente de que este virus, no piensen que solo nos va a afectar a uno que sale a la calle, sino que también puede afectarle, o sea, nosotros podemos contagiarnos siendo asintomáticos, llevar a la casa y contagiar a nuestros hijos, a nuestra familia, que son vulnerables. Eso tenemos que tener presente y ser empáticos con las personas que estamos en primera línea, que estamos insistiendo, comunicándoles, informándoles para que salgan las disposiciones de gobierno, que salgan uno por familia, pero deben ser empáticos. Ese es lo que yo les diría a las personas, ¿no? ¿Cuál fue o cómo fue el recibimiento de tus dos hijos, Anthony y Wendy, leo por aquí, cuando te volvieron a ver después de tantos días de alejamiento producto de tu estado de salud? Mucha felicidad, mucha alegría de parte de todos, porque había sido en realidad más o menos 2 meses aproximadamente que no llegaba a casa, y por obvias razones, y la verdad que es inexplicable la felicidad que de ambas partes, ¿no? Sentimos, tanto de mi parte, tanto como de mi familia, ¿no? Y prácticamente pensar en volver a nacer, ¿no? Porque, como le repito, entrando a UCI, desgraciadamente uno tiene que pensar, uno piensa que puede no salir vivo de ahí, ¿no? Pero gracias a la administración, como le comenté, salí bien de ahí. ¿Y qué le han dicho los médicos? ¿Cuándo estaría usted apto ya al 100%, Juan José? Siguiendo las prescripciones médicas, más o menos en 1 semana y media
debo estar ya bien, porque tanto tiempo estando en el hospital, a veces uno, como está prácticamente reposando, pues uno tiene que recuperar energías, la alimentación, y en una semana y media, sí, aproximadamente ya debo estar recuperado para ir a cumplir mis trabajos, mis labores de militar de Marina. Bien, Juan José, ¿cuál sería tu mensaje para todas aquellas personas que en este momento tienen algún familiar en la unidad de cuidados intensivos, que no lo ven también hace mucho tiempo? Porque claro, cuando uno ingresa a la clínica o al hospital, pierde contacto, ¿verdad? Y uno está pues esperando los reportes médicos por teléfono para saber cómo es la evolución de ese familiar que tanto uno quiere. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mi mensaje sería que tengan mucha fe, confianza en los médicos, que depende de la mano de los médicos ahora y la mano de Dios. Tengan fe de que todo va a salir bien, tengan confianza y que todo va a mejorar y van a recibir a sus familiares con mucha alegría. Muchísimas gracias, Juan José, por contarnos este testimonio y por tan importante y revelador, y el mejor de los éxitos en adelante. Y muchas gracias por cuidarnos a usted y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Muchas Juan gracias. José. Muchas gracias. Y gracias por tu valentía. Bueno, hemos llegado al final de Diálogo Abierto. Han sido ustedes muy amables por acompañarnos este sábado desde las 8 de la mañana en simultáneo por Nacional 103.9. Así, nos vamos y sigan en la sintonía tanto de Nacional como TV Perú. Muy buenos días. Buenos días.